Éxodo capítulo 15, 11. Vamos a leer en esta mañana y lo vamos a hacer bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la bendición del Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigio? Amén. He titulado este tema La justicia y la santidad de Dios. En esta mañana podemos hacernos una pregunta: ¿qué significa que Dios es santo? No me conteste la pregunta. Hágase esa pregunta porque usted tiene que saber y conocer qué significa para usted que Dios es santo. La santidad es un atributo de Dios que todos nosotros debemos de conocer. Podríamos decir que Dios es santo porque es puro, no comete pecado o no puede pecar, que Dios no comete errores, que Dios es justo, que Dios es sagrado, que Dios es perfecto, que no hay ninguna imperfección en Él. Esa es su naturaleza, ser santo. También podíamos decir, la santidad moral de Dios puede definirse como aquella perfección divina en virtud de la cual Dios eternamente quiere mantener su excelencia moral, aborreciendo el pecado y exigiendo pureza a sus criaturas. Quiero decirte otra cosa más sobre la santidad de Dios, que aún para los judíos el nombre Yahvé o el nombre Jehová es un nombre santo. Tanto es así que ellos no pronuncian el nombre Yahvé ni el nombre Jehová, ciertos judíos ortodoxos, y utilizan otros nombres como Adonai, que significa mi Señor. No lo llaman Jehová ni lo llaman Yahvé porque ese nombre para ellos es muy sagrado, aún para pronunciarlo un ser humano. Entonces ellos lo llaman Adonai, que significa mi Señor. O sea, cuando nosotros decimos Adonai, estamos diciendo Dios, Jehová es mi Señor. Él es mi dueño. Señor significa dueño. También lo llaman Elohim. Significa autoridad y poder. También hay otro nombre que lo llaman Shaddai, que significa o enfatiza la omnipotencia de Dios, que Dios es omnipotente. Hoy vamos a hablar de la santidad de Dios, que es un atributo fundamental de su naturaleza. Que tenemos que saber o por qué a Dios se le dice santo. Ya yo le expliqué por qué Dios es santo, porque es puro, porque no hay ninguna imperfección en Él, porque no comete pecado, no comete errores, es recto. Imagínate tú, esa es su naturaleza. Dios no se equivoca. Cuando decimos Dios no comete errores, estamos diciendo Dios no se equivoca. Dios no mela o no pela, como cuando tú apuntas un blanco, le tiras y no pegas al blanco. Dios no se puede comparar con nada ni nadie. Cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, entonces verdaderamente vamos a conocer quién es Dios. Y el temor del Señor va a estar en nosotros porque vamos a saber con quién estamos tratando y quién verdaderamente es tu Dios y es mi Dios. No es cualquiera. Hay muchos dioses, pero nunca como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Hay millones de dioses, pero hay un único Dios verdadero. El hombre tiene dioses, a veces hasta me atrevo a decir que para muchos cristianos, a veces los pastores se les convierten en un Dios. Qué pena y qué lástima, gloria al Señor. Y hay que rendirle pleitesía, hay que adorarle, extenderle la sábana y echarle ramos de olivo para que pase por ella, flores, rosas, alfombra, porque se convierten en un Dios. El único Dios al cual usted debe de adorar y temer se llama Jehová de los ejércitos. Y a su nombre.
Porque aún la Biblia dice: no temáis al hombre el cual el alma no puede matar, sino temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos de temer? A Dios. No miedo. A Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene temor, respeto, porque a Dios hay que respetar. Por eso es que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, le decimos a la persona: vamos a ponernos sobre vuestros pies en reverencia a la palabra. Usted me disculpa, pero yo no sé qué hay en mí, que aún cuando hay alabanza, a mí me puede mucho en el corazón, pero eso está dentro de mí. Yo no quisiera ser así, que una persona se esté alabando a Dios y adorando a Dios y se esté durmiendo en una silla, ignorando la alabanza a Dios. Habemos muchos que allá afuera alabamos a todo mundo y saltamos y bailamos cuando escuchamos la alabanza o la música del enemigo, pero cuando llegamos a la presencia de Dios no lo queremos hacer. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no lo hacemos? Porque Dios es santo y la santidad a veces nos impide acercarnos a Él. Porque yo sé que eso va a suceder y que yo sé el motivo por el cual se lo acabo de decir, que cuando una persona no alaba al Señor es porque Dios es santo y su santidad le impide que le alabe o acercarse a Dios y a su nombre. De pronto quisieran hacerlo o queremos hacerlo, pero aún su santidad impide que le escuchemos. Su santidad impide que le escuchemos. Diga gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver el primer punto, y es la separación de Dios. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? Está diciendo: no hay otro Dios delante de ti. Dios te dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. No hay otro, solo yo, dice el Señor. Por lo tanto, debemos de escuchar a Dios, no a cualquier Dios, a Jehová de los ejércitos. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos. Usted sabe que el único que puede santificar por medio de su palabra al pueblo es Dios. Debemos de saber entender esta lectura. Usted no se puede santificar a sí mismo porque nosotros somos pecadores. Tiene que haber alguien como Dios que es puro para santificarnos. La Biblia dice en Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que el mismo Dios de paz os santifique por completo en cuerpo, alma y espíritu. ¿Quién es el que se santifica? Dios. Te santifica a ti y me santifica a mí por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es la santidad de Dios que hace al hombre santo. Es la palabra de Dios que te perfecciona para poderte santificar. Si usted lee o comienza a leer, lo puede leer en su casa, Levítico 11:1 o otros capítulos anteriores, usted puede leer una serie de ordenanzas, la cual Dios le da al pueblo de Israel. Y una de esas ordenanzas, Dios le prohíbe contundentemente comer animales impuros. ¿Como cuáles? Por poner un ejemplo, el camello para los judíos era un animal impuro, el cerdo, el conejo y muchos animales más. También ciertas aves como la garza, el gallinazo, el gavilán eran animales impuros que no podían comer. Y si estaban muertos no los podían tocar porque la persona quedaba contaminada de impureza y tenía que guardarse según su impureza 7 días, y después de 7 días tenía que presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote era el que decía si seguía en su impureza o estaba limpio. Por ejemplo, la mujer en su costumbre era impura, tanto era así como el que comía animales impuros o tocaba animales impuros, todo lo que tocaba quedaba impuro. Si se sentaba en una silla, la silla quedaba impuro, y el que se sentara en esa silla también quedaba impuro. Si comía con una cuchara era impuro, el que tocara esa cuchara o comiera con esa cuchara quedaba impuro. Así que el impuro había que apartarlo del pueblo de Israel. Aún la lepra era algo impuro delante de Dios. Aún el vestido, la ropa también le caía lepra.
Y cuando la lepra no desaparecía de la ropa, la quemaban. También la guardaban unos días. Si se desaparecía la lepra, quedaba la ropa limpia, pero había que lavarla. Me llama la atención esto, que hasta la ropa se contamina. Y a su nombre. Para aquellos que decimos que la ropa no es nada, que lo importante es lo de adentro. Y a su nombre. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminaréis vuestra persona con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Quiero aclararle que estamos en el tiempo de la gracia. Y recuerda aquella visión que vio el apóstol Pedro cuando vio un lienzo agarrado de las 4 puntas, donde venía toda clase de reptiles y animales cuadrúpedos, anfibios, que eran inmundos. Y Dios le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le dijo: Señor, ¿cómo yo voy a comer si jamás y nunca por mi boca ha entrado nada impuro? Y el Señor le dijo: no llame impuro lo que yo he limpiado. Jesucristo todo esto lo limpió con su sangre preciosa. Aleluya. Así que un codillito de cerdo con frijoles rojos y un buen arrocito blanco, ahora después de este ayuno, no quedaría mal. Y a su nombre. Pero en la época de los judíos, y es todavía en la actualidad, que ellos no comen estos animales porque ellos están bajo de la ley. Y todo el que esté bajo de la ley, porque hay personas que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tienen ciertas normas o ciertas costumbres o ciertos mandamientos que solamente eran para la ley. Y a su nombre. Imagínese usted en este tiempo de la gracia. Por ejemplo, cuando hablamos de animales anfibios, nos estamos refiriendo a los que nacen en el agua, se crían en el agua. Por ejemplo, el único pez, uno de los tantos que se podían comer, eran los peces que tenían escamas. Los que eran lisos sin escamas no se podían comer. El pueblo de Israel no los comía. Si usted lee la Biblia, usted se puede dar cuenta en el Nuevo Testamento donde Pedro estaba pescando y cuando salieron de la pesca encontraron al Señor asando unos pescados allí. Gloria al Señor. ¿Por qué se llaman pescados después que son peces? Porque ya están pescados. Ya su nombre. Dele un aplauso al Señor. Entonces, para nosotros también hay mandamientos y que tenemos que ser santos porque Dios es santo. Santificarnos a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En esclavitud en Egipto. Pero Dios lo sacó de allí con mano fuerte, usando a Moisés y trayéndolo a la tierra prometida. ¿Dónde estabas tú cuando no conocía a Dios? ¿Estaba en esclavitud o estábamos, para no ofender al oyente, estábamos en esclavitud del pecado? Y Dios nos sacó de la esclavitud del pecado para que siguiéramos en el pecado. No, Dios nos saca de la esclavitud del pecado para que nosotros seamos ¿qué? Santos, porque Dios es santo. Tú no puedes decir que Jehová es tu Dios si tú o yo no vivimos bajo la voluntad de Dios. Es como aquel que dice: yo creo en Dios. Tú le preguntas a cualquiera, al brujo, al mismo diablo, porque es que la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Le dice: ¿tú crees en Dios, brujito? Él dice: si yo tengo allá en el altar, lo tengo en una cruz ahí y también tengo la Biblia. ¿Y tú haces mal o haces bien? No, yo hago bien a las personas. Y cree en Dios y está echando mentiras. ¿Acaso el diablo puede hacer bien? Si su naturaleza es mala, pecaminosa, no puede hacer bien. Dios es distinto y separado de todo lo creado, incluyendo el pecado y la imperfección. Así que usted no puede andar como quiera, ni yo, porque vuestro Dios es santo. Y a su nombre. Gloria a Dios.
Por eso es que cuando uno llega al Evangelio, como tiene ese encuentro con Dios, con la santidad de Dios, uno procura arreglar su vida con Dios. El que se convierte al Evangelio, tiene ese encuentro con Dios, procura bautizarse. Si está viviendo en unión libre, procura casarse. Si es un mentiroso, procura dejar la mentira. Pero no puede hacerlo si Dios o él no ha tenido, o ella o cualquiera que sea, un encuentro con la santidad de Dios. Porque ya lo que hay es pecado y ya se rechaza. Ya sentimos ese rechazo al pecado. Porque ya la santidad de Dios afectó tu vida y afectó mi vida. Ya tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Diga amén. Amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. 2. La pureza de Dios. Salmo 92:15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Dios es, Jehová es recto. Gloria al Señor. Y que en Él no hay injusticia. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En Él no hay injusticia. Él reparte con equidad según cada uno se merezca. En Él no hay acepción de persona. Él a cada uno le da lo que se merece. Dios no es como nosotros, que a uno le damos más y otros menos, porque hay unos que nos caen en gracia y otros no nos caen en gracia. Dios no es así. En Él no hay injusticia. Cuando Dios condena es porque está haciendo justicia, porque en Él no hay injusticia. Él no va a condenar a una persona que viva una vida agradable a Él, en santidad, en comunión con Él, viviendo su palabra, porque si Él condena a una persona que viva en santidad, entonces Dios no es justo. Entonces cuando Dios condena a una persona es porque Él es justo. Cuando Dios envía juicio sobre alguien es porque Dios es justo. O de no fuera justo, porque Él paga según lo que se merece cada uno. O yo te voy a poner un ejemplo, y a su nombre. Vamos a suponer que alguien mató a una persona. ¿Qué se merece esa persona que haya matado? Terrenalmente hablando, según las justicias terrenales, ¿qué se merece? La cárcel. Y si lo llevan delante de un juez, para que el juez determine su condenación, pero el juez lo deja libre, ¿usted qué diría? Que es un juez corrupto, porque dejó a una persona que se merece la cárcel libre. No hizo justicia. ¿Y qué piden los que vieron el asesinato? El juez tiene que hacer justicia porque mató a una niña todavía, un niño todavía, porque como que nos impresionamos más cuando alguien mata a un menor de edad. El pueblo se indigna, así sea pecador. Deben de condenarlo de por vida. Por eso Dios a cada quien le paga lo que se merece. Por eso Dios es justo, porque Él hace justicia y a su nombre. A menos que esa persona se busque un abogado que haya llegado a Cristo y su abogado sea Jesús, interceda por él, porque ya Cristo pagó tu condena y mi condena, la cual nos merecíamos en el infierno, la pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí. Ya no tenemos deuda con la justicia, ya somos justos delante de Dios. Dios es completamente puro. En Él no hay impureza. Él es libre de toda impureza, de todo error y de toda imperfección. La gente dice que Dios es malo. Dios no es malo. Ese Dios de ustedes es malo. Nuestro Dios es santo y a su nombre. 3. Dios es perfecto en todos sus caminos y obras. Estamos hablando de que Dios es santo, porque cuando decimos que Dios es santo, Dios es perfecto en sus caminos y ¿qué más? En sus obras. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. En Él es justo y recto. Como Dios es recto, como Dios es santo, como Dios es justo, como usted quiera definir la santidad de Dios, todo lo que hace o lo que hizo Dios fue bueno, porque Él es puro y todo lo que hace, como Él es puro, su naturaleza es pura, todo lo que hace es bueno. Cuando Él creó la tierra y la ordenó, no dijo que era buena. Él creó la tierra buena, porque Él es bueno. La tierra fue contaminada por el pecado del hombre. Cuando Dios creó al hombre,
no lo creó bueno. Él no puede crear nada malo porque Él es santo, Él es bueno. Él no puede hacer nada malo. Cuando creó al hombre lo hizo santo, creó al hombre perfecto. Pero el hombre se desvió, desobedeció a Dios y cayó en pecado. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es un sacrificio perfecto porque Él es santo. Y a su nombre. Cuando Dios hizo los animales, lo hizo bueno. Todo lo que hizo Dios es bueno. Pero por causa del pecado, todo lo que hizo Dios se dañó. Y a su nombre. 4. Dios es justo, recto en todas decisiones. Salmos 111:7. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hecho en verdad, en rectitud. La ley, como dijo el apóstol, en verdad es santa. La ley es pura, siempre y cuando se viva bajo la ley, bajo los mandamientos de Dios. Para muchos de nosotros la ley es pura, pero para los impuros es impura, porque no la guardan, no la obedecen. Todo lo que Dios ha creado y todo lo que Dios ha hecho es bueno. Cuando Dios saca al hombre del paraíso, como nosotros le llamamos, lo hace porque Él es bueno. ¿Para qué lo sacó? Para que no alargare su mano y comiere del árbol de la vida y viviera para siempre. ¿Por qué lo hizo? ¿Cree que hizo mal? De pronto muchos dirían, ¿por qué no permitió que comieran para vivir para siempre? Porque Dios es bueno, por eso no lo permitió. Porque además estamos viviendo unos cuantos años y queremos morirnos. ¿Por causa de qué? Del pecado. Y Dios dice, no, yo le voy a dar la solución. No para que vivan en pecado para siempre, sino para que vivan en santidad para siempre. Yo le voy a mandar un árbol que se llama Jesucristo, el árbol de la vida, para que coman y tengan vida y vida en abundancia. Y a su nombre. Porque mejor es vivir en santidad que en pecado. Porque si hubiéramos vivido toda la eternidad en pecado, hubiera sido toda la eternidad separado de Dios y sufriendo. Porque el que está en el mundo sin Cristo sufre. Usted lo sabe, usted lo experimentó, porque usted estuvo allá afuera. El que no tiene a Cristo sufre todos los días de su vida. No estoy diciendo que el que no tiene a Cristo no sufre, pero hay una diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo. Nosotros tenemos una esperanza. El que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Y nuestra esperanza es viva en Cristo Jesús. Y a su nombre. Aleluya. Cristo vive y reina por los siglos. 5. Dios no puede pecar ni cometer errores. Grábese eso. Dios cometió un error en verme hecho así. Usted no ha escuchado personas así, hablando así. ¿Por qué cree que hay personas que se quieren cambiar de sexo? Porque piensa que Dios cometió un error de verlos hecho hombre o verlos hecho mujer. Y Dios no comete errores. Dios no comete equivocaciones. Si los hizo hombre, hombre será. Si los hizo mujeres, mujeres será. ¿Quién es el imperfecto? El enemigo, porque está imperfeccionando lo que Dios hizo perfecto. Y a su nombre. Entonces Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Alabado sea el nombre de Jesús. Tengamos una fortísimo consuelo, los que hemos acudido para hacernos de la pureza, pues delante de nosotros. Gloria al Señor. Entonces Dios es puro, y como Él es puro, nosotros debemos de ser puros. Nosotros debemos de imitar ¿a quién? A Cristo, porque Cristo es la imagen divina de Dios. Hablar como habló Cristo. Y hay algo que me llama a mí la atención, es que a veces yo no entiendo cuando muchos decimos, yo soy un hijo de Dios. ¿Usted sabe lo que significa ser hijo de Dios? Una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Los que no tienen a Dios y nunca han aceptado a Jesucristo como su Salvador son criaturas de Dios.
Pero los que hemos aceptado a Cristo y hemos tenido el arrepentimiento, somos hijos de Dios. Escuche, como dice Juan 1:13 en adelante, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sea que si yo digo que soy hijo de Dios, mi naturaleza desde ese momento es de Dios y su naturaleza es santa. Por lo tanto, yo debo de ser santo por naturaleza. Pero si a mí alguien me dice que es hijo de Dios y todavía sigue en el mundo, es una criatura de Dios, porque todavía practica las cosas del mundo. El que tiene la simiente de Dios, dice la Biblia, no peca, porque Dios no puede pecar. Si tú te llamas o yo me llamo hijo de Dios, pues tú tienes que ser santo, porque Dios es santo. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Tú no puedes decir que eres hija o hijo de Dios y seguir viviendo esa vida pecaminosa en el mundo. Y como siempre he dicho, yo no estoy diciendo que un cristiano no peca. Yo no estoy diciendo que un cristiano no comete errores. Yo lo que estoy diciendo es que un cristiano no practica el pecado. Un verdadero cristiano no practica el pecado. El verdadero cristiano peca, pero se detiene, le pide perdón a Dios y sigue adelante. Pero el que practica el pecado no se detiene. Cada segundo, cada milésima de segundo, cada minuto, lo que hay en él es pecado. Pero el verdadero cristiano, lo que está en su mente, todo el tiempo, las 24 horas o 24/7, es Dios, está clavado allí todo el día. Ahí. No sabe pensar sino solamente Dios, Dios, y para dónde va Dios, y donde quiera se parquea Dios. Es todo el tiempo Dios está ahí. Se levanta con Dios y se acuesta con Dios. El verdadero nacido de nuevo se levanta con Dios y se despierta con Dios. Cuando no somos cristianos, nos levantamos con el mundo y nos acostamos con el mundo. Y a su nombre. Aleluya. Porque de pronto tú alguna vez te dices, como todavía tienes que ir poco a poco purificándote. De pronto tú no piensas que eres cristiano o cristiano, pero tienes que cambiar esa mentalidad para que tu vida cambie. Leer buena palabra de Dios, memorizar buena palabra de Dios, para que tu mente sea transformada, tus pensamientos sean otros, diferentes a los pensamientos del mundo. El mundano, disculpe si usted está pensando eso, quítese eso de su mente. El mundano ya está pensando en diciembre. Disculpe, pero yo no estoy pensando en ningún diciembre. Yo siempre pienso en la venida de Cristo. Y a su nombre. Escúcheme. Yo no estoy diciendo que usted no haya dicho, bueno, ya viene diciembre. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tienen en la mente clavado que diciembre, tengo que comprar la ropa, tengo que pintar la casa, tengo que cambiar esos muebles que ya están feos, y que me viene una visita y tengo que comprar un colchón, que tengo que comprar otro abanico. Y diciembre, y vienen las primas, ahí viene el primo, la sobrina, ahí viene el hijado. Y ya se le olvidó Dios, ya se están desapareciendo los cristianos, se están desapareciendo en este tiempo de las iglesias. Y ahora que llegue diciembre, las iglesias quedan escarriladas y que se va a ver quién verdaderamente es cristiano, porque ya no se quieren congregar, porque prefieren irse para el centro un domingo y todo el domingo a comprar que venir a escuchar la palabra de Dios. Ojalá Cristo no venga en ese momento, porque se van a quedar. Y a su nombre. Yo no estoy diciendo que si le llegó la prima usted puede ir a comprar. Yo no estoy diciendo que no puede ir a comerse un helado, pasarse unas vacaciones feliz, irse de viaje. Yo no estoy diciendo eso. Pero la Biblia dice que primero Dios sobre todas las cosas, porque Él es nuestro Salvador. Aleluya. Y disculpe, que a mí no me gusta poner ejemplos mundanos, pero disculpe, ya el diablo le está poniendo la musiquita por ahí. Ya llegó diciembre, domingo 24, y ya está la carne así. Y muchos cristianos ya están así, ay, ya llegó diciembre. Cuando quiera terminar estos 2 meses, antes de diciembre, ya la gente tiene el cerebro ya lavado para que gaste, beba y coma. Y a su nombre. Gloria a Dios.
El cristiano no piensa en eso, hermano. Si usted puede estrenar mañana, estrene. Si puede estrenar después de diciembre, estrene. ¿Oyó? Y si su mujercita le dice o su esposo le dice, mi hijo, nos vamos para la iglesia hoy, vámonos a comprar la ropa porque es el único día que tengo. Yo digo, dame la plata que yo voy otro día. Ve tú si quieres. Porque hay mujeres que se llevan al marido para el centro y hay maridos que también sacan a la esposa del servicio para el centro, para las fiestas mundanas. Y a su nombre. Recuerde, Dios es santo, por lo tanto, sé santo. Dáselo fuerte. Aleluya. 6. Dios es trascendente. Aleluya. Isaías 40, 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llama por su nombre y ninguno le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder y su dominio. Tú no puedes poner a Dios por encima de nada o de otras cosas. Porque Dios te dice, no me puedes poner por encima de la creación, porque yo las hice y yo las cuento. Esas las creé yo. No me puedes poner por encima de ella, porque el grande no es la creación misma en sí. El grande soy yo, dice el Señor. Ay, ay, ay. Y santo, yo no sé, a mí me empata esta palabra. El grande soy yo. No son las fiestas, porque las fiestas las creó Dios. Bueno, ciertas fiestas, la fiesta judía la creó Dios. No me puedes poner por encima de nada de lo que yo haya creado, porque aquí dice el Señor, el grande soy yo. No puede adorar a las estrellas. No puede adorar animales ni persona alguna, ni tierra alguna, ni casa alguna, ni mueble alguno, porque todo lo creó Dios para su gloria. La creación es corona de Dios, porque el grande es Dios. Y a su nombre. ¿Cristo vive o no vive? Aleluya. Qué lindo es el Señor. 7. Dios es sagrado, digno de reverencia y adoración. ¿Por qué es sagrado? Cuando decimos que Dios es sagrado es que se merece reverencia y adoración. ¿Y a su nombre? Salmo 150. Para aquella doctrina que dice que a Dios no hay que alabarlo en la iglesia. Gloria al Señor. Alabad a Dios en su santuario, sea en el templo. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterios y arpa. Tú sabes que ahora los instrumentos son modernos. Alabadle con cuerdas y flauta. Alabadle con símbolos resonantes. Vea. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Santo es su nombre. Qué hermoso es Dios. Entonces estamos viendo uno de los atributos de Dios, su santidad. Como Él es santo y no hay impureza en Él, Él es perfecto, justo, recto, ¿qué más? Soberano, ¿qué más? Por lo tanto, tenemos que caminar, andar conforme a su palabra, porque somos su pueblo. Aleluya, gloria al Señor.